El infame siglo XIV fue una de las épocas más difíciles de la humanidad. Esto se debió a la presencia de la terrible enfermedad conocida como la peste negra, la cual provocó decenas de millones de pérdidas humanas. Debido a esa gran pandemia, durante aquellos tiempos ocurrieron algunos sucesos realmente inusuales por todo el planeta. En este top te mostraré 10 cosas absurdas que ocurrieron en el mundo durante la peste negra para que te sorprendas con los acontecimientos que golpearon a la Tierra durante aquella era y para que veas que en tiempos de grandes desastres los seres humanos son capaces de realizar cualquier cosa con tal de superar las mencionadas crisis. La gente intentó tratar la peste con flores. Sin lugar a dudas, la temida muerte negra fue uno de los mayores desastres que golpearon a la humanidad. Su repentina llegada significó la muerte inevitable de varios millones de personas en todo el planeta. Además, el hecho de que explotara en una época en donde la medicina apenas estaba desarrollándose complicó las cosas de sobremanera. Por este motivo, la gente de esos tiempos pensó muchas especulaciones equivocadas. Una de ellas se basaba en la creencia de que la enfermedad se contagiaba por el aire. Esto hizo que la gente decidiera utilizar flores para poder tratar la mencionada patología. A pesar de que puede sonarte absurdo, las personas realizaban esta acción a causa de que la plaga de peste negra inundaba las ciudades con un olor fétido. De esa manera, la gran mayoría de los humanos colocaban ramos de flores en sus casas. Se creía que la peste era causada por terremotos. Los movimientos sísmicos generados por las placas tectónicas del planeta son fenómenos bastante comunes. Sin embargo, cuando la fuerza de choque de las placas alcanza cierto punto, pueden generarse temblores de gran magnitud, los cuales son capaces de crear mucha destrucción. Si bien estos fenómenos naturales son tenidos en cuenta como catástrofes, el hecho de considerarlos causantes de enfermedades mortales es bastante absurdo. Sin embargo, eso mismo fue lo que ocurrió en el mundo durante el siglo XIV, ya que la gente creyó que la muerte negra era causada por terremotos. El origen de esta inusual creencia se dio cuando Italia fue golpeada por algunos sismos poco antes del inicio de la mencionada pandemia. Las personas pensaron que a causa de los terremotos se liberaron gases tóxicos que luego provocarían la peste negra. Los enterradores tenían exceso de trabajo. Cuando una persona va a ser sepultada en una tumba, quien se encarga de dicha labor es generalmente el enterrador. Dicho individuo normalmente no tiene demasiado trabajo por día. Sin embargo, durante la mitad del siglo XIV, las cosas eran radicalmente distintas. Durante aquella época, los enterradores no tenían ninguna clase de descanso. Esto se debió enteramente a la plaga de peste negra, la cual mataba a centenares de personas por día. Al principio de la pandemia, esta gran cantidad de trabajo era muy apreciada por los enterradores, ya que les dejaba importantes sumas de dinero. Sin embargo, cuando la capacidad de los cementerios fue superada, los mencionados individuos comenzaron a rechazar muchos trabajos de sepultura. Otro motivo por el que los enterradores no aceptaban sus tareas era porque no deseaban exponerse al peligro del contagio. Muchos cuerpos eran enterrados en el bosque. Para ver esta posición, deberemos seguir por el camino de la sepultura. Como ya sabes, a causa de la enorme cantidad de muertes que provocaba la peste negra, los cementerios rebasaron su capacidad en muy poco tiempo. Esto representó un gran problema para la población general, la cual no sabía cómo deshacerse de los cadáveres infectados. Algunos decidían dejar los cuerpos sin vida de las personas en plena calle. Sin embargo, otros tuvieron la idea de sepultarlos en algún lugar alejado de la ciudad. Dicha localización terminó siendo el bosque, en el cual se enterraron muchas personas. Para llevar a cabo dicha acción, la gente utilizaba carrozas en las que acumulaba una determinada cantidad de cuerpos. Luego de esto, los cadáveres eran transportados en esos vehículos hasta alguna zona boscosa, donde eran arrojados y sepultados dentro de una fosa común. Muchos doctores enmascarados eran falsos.
Los médicos de la peste negra son una de las cosas más famosas de dicha pandemia, por lo que posiblemente los conozcas, apodados como doctores de la muerte. Estos personajes se encargaban principalmente de tratar a los enfermos. Dichos médicos eran contratados por el Estado como funcionarios públicos y se caracterizaban por estar vestidos con una túnica negra, además de llevar puesta una máscara con forma de pico de ave. Si bien estos individuos eran identificables gracias a esto, muchos de ellos resultaron ser completos farsantes. Una de las causas se debía a que la mayoría de estos doctores de la muerte no tenían instrucción previa, hecho que varios aprovecharon para hacerse pasar por alguno de ellos. Estos médicos falsos provocaron que muchos pacientes murieran, ya que los hacían beber pócimas hechas con mercurio y arsénico. Gente emborrachándose por el fin del mundo. No es raro escuchar a algunas personas decir que si el fin de los tiempos llegase, tratarían de vivir lo que les quede al máximo. Si bien es probable que dicha afirmación nunca se haga realidad, lo cierto es que durante la plaga de la muerte negra se pudo ver un escenario muy parecido. Durante aquel entonces, la gente de muchas partes de Europa y el mundo ya había aceptado que el fin del mundo había llegado a sus vidas, pero lejos de deprimirse, la mayoría decidió vivir sus últimos momentos al máximo. Para esto, las mencionadas personas pasaban todo el tiempo bebiendo y embriagándose mientras esperaban su inminente fallecimiento. Además, protagonizaban muchas peleas callejeras y realizaban toda clase de acciones hostiles en plena vía pública. A causa de estos actos, las ciudades se convirtieron gradualmente en territorios sin ninguna ley. Quema de gatos. Entre todos los errores que se cometieron durante la era de la peste negra, el que se queda con esta posición del top es quizás uno de los más absurdos. Si bien al día de hoy se sabe que los principales causantes de la mencionada plaga fueron las ratas negras, durante aquella época las cosas eran de otra manera. Uno de los pensamientos que tenía la población general en esos años era que la peste negra era propagada por los gatos domésticos. Debido a eso, la sociedad medieval comenzó a despreciar a estos animales hasta el punto de quemarlos vivos. Esta acción, lejos de mermar los contagios, ayudó a que los mismos se extendieran aún más. La razón de dicho aumento se debió a la propia quema de gatos, ya que al matar a los mencionados felinos se generó un incremento en la población de ratas, las cuales eran las verdaderas portadoras de la afección. Los contagiados tenían prohibido hablar. Si has estudiado un poco de historia, seguramente sepas sobre esto. En los tiempos que la muerte negra azotaba el mundo, se originaron muchas teorías y especulaciones acerca de la enfermedad. Una de las mismas indicaba que la peste se contagiaba por vía aérea. Si bien esta hipótesis era acatada como una verdad indiscutible, existieron algunas variantes para la misma. La más incoherente de todas ellas decía que la peste negra se contagiaba a través de la voz del enfermo. Puede sonarte increíble, pero esto es algo completamente real. A causa de ese pensamiento, aquellos que padecían la nombrada afección tenían terminantemente prohibido hablar y no se les permitía abrir la boca. Además de eso, los pacientes infectados de peste eran desterrados de las ciudades y se los aislaba para que no pudieran tener contacto con ningún otro ser humano. Secuestro y rescate de médicos. En la catastrófica época de la peste negra, los doctores de la muerte eran considerados personajes muy importantes. Esto era así, ya que los mismos fueron los únicos individuos capaces de hacer algo contra la enfermedad. Por otro lado, la existencia de esta patología provocó muchos estragos en la sociedad de aquellos años. Las consecuencias de dichos problemas se vieron en la aparición masiva de delincuentes y criminales que aprovechaban la crisis para hacer de las suyas. Una de las fechorías que más cometían los malhechores de aquellos tiempos era el secuestro de los doctores que trataban la peste negra. La razón de dichos delitos radicaba en la importancia de los médicos, hecho que los delincuentes tenían presente. Luego de realizar el secuestro, se pedía un rescate al gobierno, el cual estaba dispuesto a pagar cualquier clase de suma con tal de salvar a sus doctores. Utilización de máscaras con picos.
El mayor misterio en torno a la plaga de peste negra se encuentra ubicado en la típica vestimenta de los doctores de la muerte. Como ya sabes, el atuendo de estos funcionarios de la salud consistía en una larga túnica negra y en una máscara con forma de pico que cubría completamente la cara del individuo. Esta mascarilla al día de hoy es considerada como un icono de la humanidad. Sin embargo, muy pocas personas en el mundo saben realmente cuál era su funcionalidad. Lo cierto es que los médicos de la peste negra no utilizaban sus máscaras con motivos estéticos, sino que lo hacían para evitar contagiarse. Para que entiendas un poco mejor esto, la parte del pico de la mascarilla era rellenada con hierbas aromáticas y paja, las cuales actuaban como una especie de filtro que se creía que podía evitar el contagio de la enfermedad. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios.